Exactamente, porque existe una polarización de la sociedad, eso es cierto, desde hace mucho tiempo que se está produciendo ese fenómeno en casi todas las democracias occidentales, pero el polo político que se radicaliza es la derecha. Fíjate, tenés sectores radicalizados de la ultraizquierda, sí, por supuesto que lo tenés, que juegan en general a hacerle funcional a la derecha y a desestabilizar el sistema. Pero el sector que más se ha radicalizado, que ha perdido la vergüenza de decir lo que en muchas mesas de café nosotros escuchábamos susurrar por lo bajo, son esos sectores que empiezan a encontrar en el pobre al enemigo, en el Estado el principal objetivo a destruir, en el peronismo la justificación de todos los males de la Argentina, y se animan a decir cosas que hasta hace muy tiempo atrás, hasta por decoro, uno no se hubiese acostumbrado a aceptarlas en cualquier discusión. Sí, dicen barbaridad, cualquier cosa. Dicen cualquier cosa. Entonces, ¿no queda muy acotado a un núcleo duro eso? No, yo creo que acá, yo esto le llamo la twitterización de la política. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿sentís que hay bandera de largada post-pandemia? Siento otro clima. Claro. Siento otro clima que obviamente está acompañado también por por el resultado de las elecciones en Bolivia, en los Estados Unidos, por la aparición de la vacuna, por algunas certezas económicas, por el control del tipo de cambio, por la recuperación de la iniciativa política en un contexto que sigue siendo muy complejo, pero que el gobierno me parece que ha logrado conducir con éxito. Y frente a una posición que me parece que cada vez está más delirante, ¿no? Bueno, el tierraplanismo que acabamos de ver. Tremendo. Sí, a ver, es un problema mundial. Yo estoy muy preocupado por la evolución de la derecha. La nueva derecha parece que es una suerte de ultraderecha que milita solamente desde la moral del mercado y que extrema sus posiciones ideológicas a puntos que a veces son verdaderamente delirantes. Y el problema es que muchos de estos discursos que aparecían como delirantes hace pocos meses atrás, hoy empiezan a tener cada vez más encarnadura en un sector de la sociedad mundial y en un sector de la prensa mundial. Digo, Trump y Bolsonaro tienen también su correlato en la Argentina. Bueno, lo de Trump y Macri, copia fiel, ¿no? Y sectores más duros, inclusive, que lo que hacen es condicionan al macrismo a posiciones cada vez más extremas y más delirantes. No son todos, obviamente hay sectores de la oposición que son razonables, que uno puede no coincidir con su mirada ideológica, pero tiene una lectura racional. Lo que a mí me llama la atención, Gustavo, y vos que tenés, no sé, 30 años de periodismo seguro por delante, no sé cuántas veces los viste, es el grado de tolerancia que hay a la irracionalidad política. Bueno, a ver, Leandro, yo pensaba en un momento como vos, que había racionales. Hoy quiero pensar que no los hay, porque no se distinguen, no salen frente a la irracionalidad política a decir, no, muchachos, con esto no. Pero, a ver, decir yo no me vacuno y tomo dióxido de cloro... Bueno... El único que le pone racionalidad, realmente hay que decirlo, es el ministro Fernán Quirós, que es el único que le ha parado las locuras de este sentido, ¿no? Sí, la negación, bueno, pero ellos aprovecharon el malestar que existe en la sociedad mundial como consecuencia de la crisis económica y de la pandemia para tratar de capitalizarlo políticamente. Y levantaron la peor de las banderas porque tergiversaron la bandera de la libertad. Ellos llevan adelante una suerte de operación que se llama inversión retórica. Toman un tema que puede ser interesante y lo usan en sentido exactamente inverso. Entonces, estamos muchas veces frente a discusiones que son verdaderamente absurdas, al punto tal que se anula el debate político. Se van tan al extremo que terminan haciendo exactamente lo mismo de lo que nos acusaban a nosotros durante la gestión de Macri. Dividen el campo entre amigo y el enemigo tiene que desaparecer. Esa es la lógica que están planteando y a mí me preocupa, porque si el sistema democrático argentino no logra sintetizar de manera racional los conflictos de la sociedad argentina, como te dije en más de una oportunidad, creo que corremos serios riesgos. Pero además porque no llevan el debate político a donde tiene que ser. La ausencia del debate político hoy, con temas, a ver, anoche Vilma Ibarra acá anunciando el debate por el tema del aborto, frente a lo que hoy anunciaron la fórmula jubilatoria. Mirá, en menos de 24 horas 2 temas instalan para el debate. Se oponen a todo. Se oponen a todo, además con argumentos absolutamente delirantes. Bueno, voy a decir lo de la infectadura. Yo recuerdo cuando nos acusaban de ser comunistas, de una vuelta, ¿no es cierto?, a una suerte de lógica de la Guerra Fría. Insisto con lo mismo. Lo que está en ausencia claramente en la Argentina son los cuadros políticos, los partidos políticos, los intelectuales. Acá no es solamente un déficit de la oposición, es un déficit del conjunto del sistema que ha permitido que personas que por ahí tienen la capacidad de transmitir imágenes o sensaciones ocupen el lugar de grandes intelectuales y hablen desde una posición de cierta autoridad intelectual. Porque en el debate económico pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Así como vos escuchás gente que te dice yo no me vacuno y además voy a tomar dióxido de cloro, en el debate económico también escuchás gente que te dice muchachos, terminen con esto del gasto público, déficit cero, jódanse, los que se quedaron afuera, que se los arregle el mercado, darwinismo social.
es exactamente la misma lógica extremista, insensible, insolidaria que aplican en otra lógica. Y Leandro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Crees en esto? Bueno, un poco lo marcaba el gato recién, en este juego de halcones y palomas dentro de la oposición, porque hay algunos que hacen de policías buenos, da la sensación, y otros que hacen de policías malos. La última es Elisa Carrió versus Mauricio Macri. ¿Crees en esas internas o es todo parte de un mismo esquema donde justamente para abrazar a todo el núcleo hay buenos y hay malos, hay blandos y duros? No, probablemente se estén midiendo entre ellos también. Ellos tienen una gran desorientación. Vos pensás que tienen que remontar frente a la opinión pública un fracaso estruendoso que fue su gestión de gobierno de 4 años. Entonces, reconsiderar sus ideas frente a la opinión pública los obliga muchas veces a tener que sobreactuar posiciones. Si no, es imposible. O sea, ¿qué persona más o menos normal acepta que una persona, que un referente político que llevó a la Argentina al fracaso, te venga a hacer recomendaciones sobre lo que tenés que hacer ahora? No hay nunca un hecho puntual ni particular ordena un espacio político. Yo creo que ayudó. Para mí ayudó, puso... Además, siempre que la expresidenta opina, agrega luz y genera, me parece a mí, un punto de iniciativa política que modifica el tablero. De hecho, un sector importante de la oposición, que lo único que hacía era atacar al gobierno, pasó a discutir qué había querido decir, si el pacto social sí, si el pacto social no, si existe efectivamente un problema con la bimonetarización de la economía argentina. Hubo un aporte significativo, pero en política no hay un acontecimiento que ordena, rara vez, a veces sucede, pero rara vez es un acontecimiento el que sucede, el que ordena todo. Lo que está sucediendo acá es que se fueron concatenando una serie de acontecimientos que creo que son favorables. El cambio de clima mundial, con las elecciones en Bolivia, con las elecciones en los Estados Unidos, la aparición de la vacuna, el control, el avance del equipo económico sobre los mercados paralelos y el control del tipo de cambio. Los que incentivan eso. No, claro, genera odio. Y el odio muchas veces, lo sabemos porque en la historia mundial abundan los ejemplos, sirve para agrupar y sirve para organizar. Genera destrucción. Nada bueno sale del odio. Pero lo cierto es que cuando vos tenés una oposición tan fragmentada, tan desorientada, con tantas cosas que explicar como consecuencia de lo que hicieron hace 4 años atrás, el odio muchas veces funciona como catalizador y les permite a los tipos retomar la iniciativa política y contener un núcleo duro. Porque, ojo, a ver, tampoco vamos a ser tan simplista de decir la oposición milita el odio. Hay un sector de la oposición que milita el odio y sobre ese núcleo duro ellos empiezan a construir un discurso político que obviamente tiene estas aristas que estamos analizando en este programa. Pero el problema es que esto que aparece como una minoría intensa, si la política no logra racionalizar estos conflictos y esta demanda, no sabemos lo que puede pasar. También hay que tomar. Parte de, a ver, creo que hay por lo menos 2 o 3 líneas de acción política de la oposición. Una es la de incentivar el odio, llevar a la gente a estas posiciones extremas. La otra fue tratar de construir la idea de ausencia de autoridad política. Que arrancaron mucho antes de que se ganen las elecciones, planteando que era imposible, que la coalición era muy heterogénea, que Alberto y que Cristina, bueno, y han trabajado en esa dirección. Ahora, lo cierto es que a partir de la gestión política y de la gestión de gobierno de manera concreta y cotidiana, se empieza a revertir esa situación, ese intento de instalar esa imagen incluso dentro de ellos mismos, porque ellos mismos son también los que han retomado el hilo del barrilete y han tratado de direccionar el discurso hacia otro lugar, básicamente porque no les da resultado. Ahora, respecto de las posiciones extremas, estos extremismos, la derrota de Trump, ¿anticipa algo de eso, de que se agotó ese extremismo? No, yo no creo que se agotó. Creo que el extremismo llegó para quedarse y vamos a tener que convivir con él, porque como te decía Pedro recién, sigue él peleando, no reconociendo ahora la derrota electoral. 70 millones de votos, Bolsonaro también expresa esto, y además yo estoy viendo una radicalización. A ver, España cómo se radicaliza la derecha. Sí, exactamente, porque existe una polarización de la sociedad, eso es cierto, desde hace mucho tiempo que se está produciendo ese fenómeno en casi todas las democracias occidentales, pero el polo político que se radicaliza es la derecha. Fíjate, tenés sectores radicalizados de la ultraizquierda, sí, por supuesto que lo tenés, que juegan en general a hacerle funcional a la derecha y a desestabilizar el sistema. Pero el sector que más se ha radicalizado, que ha perdido la vergüenza de decir lo que en muchas mesas de café nosotros escuchábamos susurrar por lo bajo, son esos sectores que empiezan a encontrar en el pobre al enemigo, en el Estado el principal objetivo a destruir, en el peronismo la justificación de todos los males de la Argentina, y se animan a decir cosas que hasta hace muy tiempo atrás, hasta por decoro, uno no se hubiese acostumbrado a aceptarlas en cualquier discusión. Sí, dicen barbaridad, cualquier cosa. Dicen cualquier cosa. Entonces, ¿no queda muy acotado a un núcleo duro eso?
No, yo creo que acá, yo esto le llamo la twitterización de la política. Porque, perdón, digo, cuando fue Macri en la campaña electoral, bueno, vamos a respetar lo que se hizo bien, vamos a mantener lo que se hizo bien, vamos a incorporar, o sea, discurso de campaña. Sí, pero por eso digo, si van no en lo hizo. Pero eso fue en el sí, 2015, pero digo, si van en un no lo discurso de hizo. campaña ahora con la radicalización, no sé si pero no se eso quedan fue muy en el acotados. 2015. Hubo también un cambio en la estrategia de campaña de Macri en el 2019 cuando deja de ser pro verde para pasar a ser militante celeste. Cuando él dice, yo corro riesgo por hacerme el liberal de perder parte de mi base electoral y voy a bancar la posición antiabortista, empieza a radicalizar su posición hacia la derecha. Y después sus coroneles empiezan a hacer exactamente lo mismo. Pero perdió. Y en esa posición, sí, claro, pero a ver, parecía que perdió. Ojo, lo mismo acá, hay que ser 41% frío, sacó. exactamente, hay que ser frío en el 41%. análisis. O sea, nosotros Yo hemos igualmente derrotado lo que electoralmente, pero no Claro. culturalmente, y en términos electorales igual la derecha argentina representa más del 40%. Igualmente ahora comienzan las divisiones porque se le están saliendo a competir Esper, bloque de López Murphy. Es la consecuencia le sale. del individualismo. Pero yo vuelvo a esto, que yo creo que los sectores del campo nacional, popular, progresista, si querés, no lo analizan. A ver. Cuando se dividen, sonó y perdió el pueblo. Pasó en el 2015. Por eso ahora no, el Frente de Todo no puede volver, algún sector del Frente de Todo no puede volver a cometer los mismos errores que cometieron en el 2015. Está el antecedente. Cuando el Frente Nacional, Popular, Progresista se divide, la derecha te ganó, sonaste y pierde el pueblo. Mi amigo Jorge Alemán, que Sí. además de ser casi Nuestro columnista amigo. de tu programa, Sí. mira este programa Sí, de sí. España, siempre suele decir que hacer política es articular. Hoy la construcción política consiste en articular distintos grupos y sectores, Exacto. porque las sociedades modernas son cada vez más complejas y diversas. Entonces, ¿por qué no existe base el bipartidismo? Porque la estructura de la sociedad cambió. Ya no hay posibilidad de que haya dos partidos atrapa todo que contengan a dos mitades más o menos parecidas de la sociedad. Bueno, porque Entonces, hubo renuncias también, Audi. Sí, claro. Hubo renuncia del radicalismo. No, pero más allá de la realmente- renuncia del radicalismo, porque es un fenómeno mundial. Vos fíjate que en España también había bipartidismo y ya no hay más bipartidismo. Se está cambiando la estructura social. Entonces, hacer política significa articular. ¿Qué quiere decir? Digamos que todos los sectores tienen que aprender a convivir y ser tolerantes con sectores que pueden pensar parecido pero pueden tener diferencias. Entonces, cuando hablamos de construir una mayoría popular, no hablamos de construir solamente un liderazgo que represente a mucha gente. Hablamos de tener una estrategia política de articulación entre distintos sectores. Sectores industriales, sectores urbanos medios, sectores inclusive agrarios, tener una mirada en relación al trabajo, a la pobreza, al sector Claro, industrial, total. a la bueno, es eso. Bueno. Leandro, una consulta. Trajiste antes el tema de la legalización del aborto. Sí. ¿Qué perspectiva le ves al debate? Como siempre, creo que en diputados es más fácil que en senadores. Me parece que la verdad es que en la Argentina conviven varias Argentinas. Hay una Argentina cosmopolita que tiene una mirada mucho más desafiante, mucho más proactiva, digamos, a la hora de pensar modificaciones importantes en términos de nuestra forma de vida, nuestra forma incluso de hablar, de movernos, de comunicarnos, y que le parece súper razonable que la mujer tenga el derecho a decidir sobre su cuerpo. Yo milito en ese espacio. Y también tenés sectores muy conservadores, algunos religiosos, que se hacen sentir mucho más en el interior del país. Por eso en el Senado me parece que esa posición es más fuerte, que todavía son reactivos a la posibilidad de aceptar este tipo de O cambios. sea, no hay una mayoría asegurada. Asegurada, seguro que no la hay. Yo creo que más temprano, más tarde, el aborto va a terminar siendo ley, porque las sociedades en general, yo soy positivista en este sentido y creo que evolucionan y se perfeccionan, a pesar de que en su interior coexisten situaciones de injusticia, digamos. Creo en definitiva que vamos hacia un lugar más justo y eso me permite seguir militando. Gracias, Leandro, como siempre, gracias por permitirnos analizar. Esto es interesante, los temas que hemos estado hablando. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.